Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva video lección. Esta vez vamos a analizar exclusivamente lo que es la República Aristocrática, un periodo de nuestra historia posterior a lo que vendría a ser el segundo militarismo o periodo de la reconstrucción nacional. La República Aristocrática también es llamada el segundo civilismo, va de 1895 a 1919. Recuerden, soy el profesor Marco Antonio Santa Cruz Tapia. Los invito a suscribirse, como siempre, a este humilde canal. Comencemos. La República Aristocrática. Este concepto o este término fue usado por el historiador Jorge Basadre y nos dice que se caracteriza porque el control de la sociedad, el Estado y el gobierno estuvo en manos de la oligarquía. Esta oligarquía generalmente estuvo compuesta por los grandes terratenientes y comerciantes en alianza con el gabonalismo provinciano, que eran como una especie de presidentes chiquitos en la zona de los Andes, y sirviendo desde luego ambos a los intereses del imperialismo inglés, que tenía la supremacía en este momento en nuestro país. A su vez, este dominio excluyó de la vida política al pueblo y a la clase media. Políticamente, durante este periodo se va a dar el predominio del partido civil. ¿Lo recuerdan? Aquel partido que fue fundado por don Manuel Pardo y que va a tener la mayor cantidad de presidentes durante este periodo como ningún otro partido lo ha vuelto a hacer durante toda la historia de nuestra vida republicana. Económicamente, la principal actividad fue la agroexportación. Aquí van a surgir los llamados varones del azúcar y del algodón. Se va a incrementar asimismo el proceso de industrialización, pero de una manera dependiente del capital extranjero. Los cambios sociales se hacían a partir de los enclaves, es decir, de las empresas que funcionaban con capital extranjero y se dedicaban a extraer materias primas de un territorio en el cual no tenían plena autonomía. Como vamos a observar, habían dos tipos de enclaves. Veamos el primero. Los enclaves agrarios, o también llamados de la costa, estaban ubicados principalmente en la costa norte, dedicados a cultivar algodón y caña de azúcar, que luego eran exportados. Aquí se destaca el capital inglés, sobre todo de los famosos Greys, del alemán Gildemeister, etc., quienes eran llamados los varones del azúcar. También encontramos a grandes hacendados, como por ejemplo a don Antero Aspíllaga, a Candamo, López de Romaña, a los Pardo, entre otros. Los enclaves mineros o de la Sierra Central. Estos enclaves estaban ubicados principalmente en la Sierra Central, es decir, en la región, hoy la región Cerro de Pasco, donde predominaba el capital norteamericano. Para una mejor comprensión de nuestra economía durante la República Aristocrática, vamos a observar el siguiente esquema. Como pueden observar, ahí podemos ver los enclaves que estaban controlados por la aristocracia peruana. En la costa era una economía de exportación, pero con inversión extranjera. En el caso de la sierra, se explotaba lo que era una economía natural, también con inversión extranjera. Se destaca la gran mina, la Cerro de Pasco Mining Corporation, que vino a ser la primera empresa norteamericana que se crea en nuestro país. La mano de obra era servil, mayormente a nivel de servidumbre, que mayormente eran enrolados, siguiendo pues la nefasta práctica del enganche. En la selva, la inversión se hacía para la extracción de caucho, para los fabricantes de neumáticos, y que va a tener pues como consecuencia la explotación y la muerte de miles de indígenas de nuestra Amazonía. ¿Sí? Para ello se hacían pues habilitaciones, que ya lo estudiaremos más adelante cuando hablemos de Carlos Fermín Fiscarral y de Julio César Araña, y las famosas correrías. Como pueden observar en el mapa, entonces podemos observar allí cómo esta aristocracia empezó a repartirse en nuestro país y lo tenían prácticamente como si fuera su chacra, así lo tenían. Por eso es que hoy nuestro país todavía no tiene esa homogeneidad característica de una nación, de un país unido para que pueda desarrollar. Y ojo que más adelante vamos a mencionar algunos apellidos que ahora sí van a comprender por qué hoy nuestro país está como está, porque todavía estos aristócratas que se hicieron ricos con la venta de nuestro guano, que se hicieron ricos con la explotación de nuestras riquezas, hoy en día todavía ostentan el poder. En este caso vamos con algunos ejemplos. Por ejemplo, los Aspíllaga
controlaron lo que es Cayaltí en la región Lambayeque, los Larco, los Graham Rowe, los Gildemeister, por ejemplo, que tuvieron una sociedad agrícola más grande, ¿no?, en lo que es La Libertad, en Cartavio. Don Manuel Candamo, que se convirtió en el hacendado más rico del Perú y que sin embargo luego va a ser presidente de la República. Los Leguía, ricos hacendados en la zona de Cañete, en Ica. Los Gibson, propietarios de la Sociedad de Ganaderos del Sur, miren, tuvieron más de 200.000 hectáreas los Gibson. Los Ricketts, los Eduardo López de Romaña, con más de 50.000 hectáreas. En este caso, los de La Piedra, en Pomalca, aquí en la región Lambayeque. Sí, por favor, hay unos errores en las flechitas. Los Pardo, en Tumán, también en la región Lambayeque. Los Fernandini, dueños de minas. Y sobre todo, pues, la intervención de la Cerro de Pasco Copper Corporation. Sí, entonces ahí tenemos una visión general de cómo fue, pues, el control que tuvo esta aristocracia de nuestro país, y repito, a la que lo vieron simplemente como su chacra, a quien se le podía sacar todo el provecho del mundo, y a los indígenas pues como una mano de obra barata y servil. La oligarquía peruana, al igual que otras en Latinoamérica, adoptó el positivismo como su sustento ideológico. Así ellos consideraban lo siguiente: ¿qué nos dice el positivismo? El derecho es el derecho y hay que cumplirlo. El derecho debe ser obedecido. El derecho es razón suficiente para actuar con toda justificación moral. Y como estos aristócratas se creían con el derecho de gobernar, con el derecho de administrar, con el derecho de poseer toda la riqueza de nuestro país, simplemente lo tomaron, nos explotaron y se enriquecieron. Basándose en eso, era su derecho. Tristemente, para nosotros, la encontraron un gran aliado en lo que fue la misma Iglesia Católica. De esta ideología podemos entonces nosotros comprender por qué en el Perú se consolidó la oligarquía, que es un gobierno de pocos. Es decir, el poder se concentró en pocas familias, y eso es hasta la actualidad. Si no, veamos los grandes monopolios y oligopolios que las empresas, que los medios de comunicación quieren ocultar y que existe en nuestro país. El término aristocracia, ¿qué significa? Que el poder político es ejercido por una clase privilegiada, compuesta por nobles y las clases sociales más altas y pudientes. Profesor, ¿y cómo lo puedo diferenciar la aristocracia de la oligarquía? Ah, bueno, la aristocracia también es oligárquica. También son ricos, también son pocos, solo que para que la oligarquía sea aristocrática necesita un apellido de prestigio. Entonces, este apellido de prestigio, según ellos, eran pues los Pardo, los Aspíllaga, los Gildemeister, los Rockefeller, los Pardo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde ellos le dieron a su apellido pues un nivel, digamos, casi como de soberanos, y los demás apellidos pues empiezan allá a quedar dentro de lo que es el lumpen, dentro de lo que es el pueblo, por lo tanto no estábamos a su nivel. Asimismo, durante este periodo es que surge la plutocracia, que es el gobierno de ricos, es decir, de un grupo de personas. Como pueden ver, esta oligarquía, la aristocracia y la plutocracia son conceptos que tienen mucho en común. Ahora, es también durante este periodo en que de esta corriente europea, claro, la aristocracia peruana tomó pues conceptos importantes que les van a servir a ellos. ¿Cuál es? El orden y el progreso. Sin orden no hay progreso. Así que nada de levantamientos, nada de protestas, nada de reclamar, porque eso es desorden. Y si hay desorden, pues no hay progreso. En el aspecto social, se extreman las diferencias durante este periodo entre el Perú real y el Perú oficial. Y esto es hasta la actualidad. ¿Cómo así? El Perú real es el Perú de los pobres, el Perú de los indígenas, el Perú de los negros, el Perú de los aborígenes de nuestra selva peruana, el Perú de los pobres, el Perú de su papá. Ese es el Perú real. El Perú que no nos alcanza el dinero de repente hasta fin de mes para poder sustentar a nuestras familias. Mientras que el Perú legal es ese Perú de arriba, ese Perú que goza de los beneficios de la riqueza peruana. Siempre se dice que en el Perú la economía ha estado bien, pero ¿para quién? Para el Perú legal, para los que ostentan el poder, para el pueblo, para el Perú real. Esa economía, ese dinero que se ha estado llegando, pues no chorrea, ni gotea, ni gotitas caen.
¿Sí? Entonces, en este momento hay una diferenciación total. ¿Por qué? Porque los aristócratas del Perú legal miraban al pueblo, al campesino, que es el Perú real, lo miraban como si fuera, ¿qué? Un sirviente. Miraban al Perú como si fuera su chacra. No lo veían que tanto ellos como nosotros somos uno solo. Estamos viviendo en un solo territorio que se llama Perú y que somos una sola nación y que la riqueza debe compartirse entre todos. No lo veían así. Y lo peor es que hasta ahora no lo vemos así. Y lo más triste es que ese Perú real todavía no despierta. De ahí que decimos que la peor parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos, culpables de su pobreza. Durante este periodo, socialmente, miren, para que entiendan eso de la separación entre el Perú real y el Perú legal, los ricos aristócratas del Perú se reunieron, ellos, ya vamos a ver, en un club que se llama el Club Nacional. Pero ellos no podían permitir que sus hijos se mezclaran con los hijos del resto de peruanos comunes y corrientes. Los hijos de los aristócratas no podían estudiar con niños pobres y en colegios públicos. Para ellos van a crear colegios exclusivos, como por ejemplo la Recoleta, que era exclusivamente para los niños, y el San Pedro, que era para las niñas de la alta sociedad. Se casaban entre ellos, entre estas familias, para agrandar sus fortunas familiares. Así, por ejemplo, los de la Piedra se podían casar con los Pardo, entonces surgían los de la Piedra y Pardo, o sea, el apellido y la fortuna crecían. Además, como lo decía, socialmente y económicamente, cabe el término aquí también, el Perú fue controlado por este Club Nacional. Este club que fue controlado por 24 amigos, fundado y controlado por el Partido Civil. Estos 24 amigos eran pues los más ricos del Perú y que controlaban el país. Tradicionalmente se dice que fue fundado en una reunión el 28 de julio de 1892. La mayoría de las familias que pertenecieron a este grupo eran rentistas, terratenientes, banqueros, empresarios, productores de azúcar y algodón, dueños de diarios, ojo, dueños de diarios. Los diarios siempre han estado arriba con el poder, y reconocidos intelectuales y profesionales. Todos ellos pertenecían a este famoso Club Nacional, repito, donde los titulares eran 24. Ya luego vamos a ver que también se lograron incorporar algunos más, pero ya bajo la anuencia de estos 24 amigos, que se reunían semanalmente, así, religiosamente, los días viernes. A esta élite van a pertenecer algunos presidentes como don Manuel Candamo, ¿verdad? Don Eduardo López de Romaña, etc. Entre las personas que conformaban, o las personas que conformaron, mejor dicho así, los titulares de estos 24 amigos, y hay que conocerlos, fueron los siguientes. Por ejemplo, don Francisco de Rosas Balcázar, diplomático y político, ministro durante el gobierno de don Manuel Pardo y Lavalle. Tenemos a don Luis Carranza, codirector del prestigioso diario El Comercio. Tenemos a don Pedro Correa y Santiago, mire, un gran empresario y político. Tenemos a don José Antonio Miro Quesada, los famosos Miro Quesadas, director y dueño del diario El Comercio. Los Miro Quesadas son dueños del diario El Comercio hasta la actualidad. Don Luis Dubois, Narciso de Aramburú, Ernest Milanowski, un gran ingeniero polaco, Armando Vélez, Domingo Olavegoya Iriarte, empresario y terrateniente, Isaac Alzamora, que era un reconocido abogado, Luis Felipe Villarán, miren ustedes, abogado y ministro ante el gobierno de Manuel Candamo, Domingo Almenara, Estanislao Pardo de Figueroa y de Águila. Este abogado y político fue diputado por Tacna y por Lima, además fue ministro de Justicia y Culto, ojo, religión, y vocal de la Corte Suprema. Pedro de Gallagher, Robertson Gibbs, miren ese nombre, empresario minero, banquero y claro, presidente de la Cámara de Comercio. Ezequiel Álvarez Calderón, Manuel Álvarez Calderón, Calixto Pfeiffer, Carlos Ferreiros, los Ferreiros, políticos que se mantienen hasta la actualidad y que no quieren dejar el poder. Don Enrique Barrera y Osma, igual empresarios y políticos. Don Antero Aspíllaga, empresario y político que controló y dominó toda la hacienda Cayaltí aquí en la región Lambayeque.
don Luis Bryce y Vivero, empresario político, ¿no? Alejandro Garland, Leonidas Cárdenas y por supuesto don Felipe de Osma y Pardo, ¿no? Los Pardos, vienen ahí los dueños de Tumán y todo eso, diplomático y ministro durante el gobierno de don Eduardo López de Romaña. Además, otros personajes que integrarían este selecto grupo y que luego serían incluidos, pues, sería don Augusto Beleguía, que llegó a ser 2 veces presidente del Perú, don Felipe Pardo, familia de los Pardos, Francisco Tudela y Varela, ojo con estos apellidos, Francisco Tudela, hasta hoy son aristócratas, hasta hoy, don Antonio Miro Quesada de la Guerra, don José Pardo, como le decía también familia de Felipe Pardo, y Víctor de Mártua. Hasta la actualidad, repito, ellos ostentan mucho poder en nuestro país. Durante este periodo también de la República Aristocrática es que surge el proletariado, se desarrolla la lucha obrera, los obreros despiertan y guiados por el pensamiento anarcosindicalista en un comienzo y luego se va a consolidar con la ideología socialista. Surge la lucha, por ejemplo, de los obreros por lograr las 8 horas de trabajo. En el campo, los campesinos también se van a levantar y van a luchar contra los abusos de los terratenientes y los gamonales. Sí, por favor, ahí el término terrateniente, el término gamonal, investigar, son términos muy importantes para poder comprender lo que pasó durante este periodo. Se destaca dentro de las luchas de los campesinos el levantamiento de Rumimaki, Teodomiro Gutiérrez Cuevas, que lo vamos a estudiar en su debido momento. Los presidentes de la República Aristocrática. Los que gobernaron durante este periodo que va de 1895 a 1919, como lo pueden ver en el cuadro, está don Nicolás de Piérola, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, Serapio Calderón, José Pardo y Barreda, Augusto Beleguía, don Guillermo Billinghurst, que fue el que lo ayudó a Nicolás de Piérola, si ustedes recuerdan, a don Óscar R. Benavides y por supuesto el segundo gobierno de José Pardo y Barreda. De lo anterior, de lo que acabo de mencionar y teniendo una visión holística del cuadro, podemos decir que durante este periodo fue el Partido Civil el que dominó este periodo, pues tuvo 6 presidentes consecutivos, bien, 6 presidentes. Le siguió el Partido Demócrata con 2 presidentes, como se puede observar. Estos 2 partidos controlaron y dominaron el poder durante este tiempo. Asimismo, se puede decir que en 1904 el Perú tuvo hasta 3 presidentes, como pueden observar ahí, que sería don Manuel Candamo, Serapio Calderón y don José Pardo y Barreda. Y que solamente hubo un presidente militar y un solo golpe de Estado, es decir, el que le dieron a don Guillermo Billinghurst. ¿Sí? ¿Quién es ese militar? Don Óscar R. Benavides. En resumen, durante este periodo se da pues el apogeo civilista, con razón y con justicia se le llama el segundo civilismo. ¿Cómo fue el gobierno de Nicolás de Piérola? ¿Cómo fueron los gobiernos de cada uno de estos personajes? Lo estudiaremos en una video lección posterior. Muchísimas gracias, nos vemos en el gobierno de don Nicolás de Piérola.